Bien, amigos, hoy es miércoles de la salud. El doctor Hanna está afuera. Tenemos dos médicos. La doctora Denise Arroyo y nuestra querida Ana Robles, neuróloga. Vamos a conversar con Edidelmis Denise Arroyo. Vamos a hablar mejor de Denise de Arroyo. Denise Arroyo es médico ortopedista, pediatra. No había conocido una pediatra ortopeda. Vamos entonces a dar la bienvenida y a pedirle a la doctora que nos cuente las enfermedades que ustedes ven en niños. Generalmente son congénitas, adquiridas o traumáticas en niños. Buen día. Bienvenida, Sí, doctora. Buen día, un placer estar aquí con ustedes compartiendo un programa que es tradicional para la República Dominicana. Nosotros mayormente vemos patologías traumáticas en los niños. Es bien sabido que los niños se mueven bastante, corren y no tienen el cuidado que nosotros los adultos quizás tenemos y todas las precauciones, no ven el peligro, como bien decimos nosotros. Pero existe un gran porcentaje de patologías que también son congénitas, que ya los niños vienen con ellas, sea por algún trastorno de la madre, algún medicamentos, patologías previas y propias predisposiciones, mutaciones genéticas que los hacen nacer con alguna condición. Pero mayormente lo más común es lo traumático. Estos medicamentos, quiero contarle algo. Hay una generación de personas que hoy tienen posiblemente entre 50 y 60 años, que tienen problemas de extremidades superiores, brazos atrofiados, manitos, etc. Y si tú le preguntas, son personas que su madre tomó talidomida. Carlos y la doctora Robles podemos participar en la conversación con la doctora. Talidomida. ¿Usted recuerda lo que es talidomida? Sí, es un Usted tratamiento. no lo vivió. No, Doctora pero Robles, eso ¿usted se acuerda? ¿Usted lo actualmente. vivió? Claro que sí, yo vi, por ejemplo, recibimos las secuelas del uso de la talidomida. Exacto. Exactamente, que ahora no se están viendo como en la época cuando nosotros comenzamos. Doctora, hay un abogado de su zona que nació en el mismo lugar donde usted nació, que se unió a un grupo de demandas que se hicieron contra la firma que puso en el mercado el producto. Pero sí, además de esos productos, de esos efectos medicamentosos. Hay ciertas condiciones maternas que pueden predisponer. ¿Y cuáles son Por ejemplo, las madres que son hipertensas, diabéticas, el mismo uso de sus medicamentos, si no se suspenden o se cambian, puede producir alteraciones. La misma diabetes y la macrosomía que causa puede predisponer a displasia de cadera, pie equinovaro, tortícolis congénita. Ah, porque puede ser en cualquier extremidad. Puede ser en la inferior o en la superior. La ausencia completa de una extremidad, porque esa sería como el caso más extremo. Pero en el camino hay una serie de un espectro de deformidades que pueden ir desde una deformación, acortamiento, la sindactilia, no tiene necesariamente que llegar a... Ahora que hablas de espectro, doctora, yo quisiera que tú nos dieras una especie de paseo y comenzar desde la vida intrauterina, las patologías que tienen que ver con la osteogénesis, con los problemas ortopédicos, desde la vida intrauterina. ¿Qué quiere decir osteogénesis? La formación la de los formación huesos. de huesos. La formación Bien. del hueso, exactamente. Sí, usted sabe que el doctor Hanna y ella son científicos. Entonces, doctor, usted nos dice de si usted, si su espectro de asistencia tiene que ver desde la vida, desde el periodo neonatal, vida intrauterina y las patologías que van apareciendo a medida que
que ese individuo va creciendo. Exactamente. El sistema musculoesquelético y las extremidades empiezan a formarse más o menos de la sexta semana. Ya ahí empiezan a verse los vestigios, los brotes de las extremidades. Ya desde ahí toda una cantidad de alteraciones. Lo más común que se ve diario es la pie equinovaro, displasia de cadera, pero la osteogénesis imperfecta, niños de cristal, que como usted le dice, la agenesia, desde un dedo hasta la extremidad completa, los pacientes sindrómicos, todo eso que traen congénito. Ya después del nacimiento, lo traumático, las secuelas motoras de la parálisis cerebral, llevar a esos niños a caminar mejor, moverse mejor. Es muy frecuente, son muy frecuentes las congénitas. Son muy frecuentes. Claro, son superadas por las traumáticas, pero no es que están tan lejos. Ella tocó ahí rápido algo que lo afecta, que lo atañe a usted. Sí, la de la osteogénesis imperfecta. No, el asunto de la parálisis cerebral. Sí. Sí, correcto. Ella dijo que hay esos niños que nacen con parálisis cerebral. Pero eso no tiene que ver con la ortopedia. Claro. Tiene que ver en el sentido de que un niño que ha tenido un gran impacto sobre su neurodesarrollo, como tiene esa dificultad motora, generalmente adoptan ciertas posiciones y que tiene que ver con el eje de la columna y con sus ¿Y la extremidades. microcefalia es ortopédica o es neurológica? La microcefalia como tal es neurológica. Nosotros lo que seguimos es las secuelas motores y las deformidades que ocasionan. Sí, Oiga, doctor, eso tiene que ver con cuando usted habla de que si es de la microcefalia, dijo usted, es que si tiene craneosinostosis, si tiene un cierre prematuro de las suturas o de las fontanelas, entonces eso va y a si cierra prematuro, entonces impide el crecimiento del cerebro. Exactamente, y entonces eso ahora no sé. Dime, es doctora, mire, a mí neurocirujanos. me acusan mucho de que no dejo hablar. Pero mi papel aquí no es hacer una tertulia científica para satisfacción de los estudiantes y de los médicos, sino de un público. Hay una pregunta y una costumbre que yo no puedo, voy a saltar todo esto. No puedo dejar que usted se vaya sin que Cuando un muchacho de menos de 12 años y menos de 15 también, tiene una fractura, un accidente, y se rompe un brazo, se rompe una pierna, generalmente, no es un muchacho, eso se pega pronto. ¿Eso es así? No del todo. No del todo es así. Sí es cierto que el niño tiene ciertas ventajas biológicas sobre el adulto. El hueso tiene una matriz que se consolida más rápido. La envoltura que envuelve el hueso, el periósteo, es más grueso, por lo tanto, le confiere mayor estabilidad a la fractura y mayor biología para la consolidación. Y es que los callos se forman más rápido, fácil, claro. porque está en un proceso de formación ósea y se aprovecha. Más vascularidad. Pero no quiere decir que en todo caso siempre un yeso sea la solución. Porque en los adultos también un yeso, el hueso va a pegar si tú le pones un yeso. Claro, pero la ventaja, o sea, el otro tratamiento que implique quizás cirugía, aunque la gente le tenga miedo, tiene sus ventajas en cuanto a la recuperación, la movilización articular, el paciente empieza a deambular más rápido, que previene otras alteraciones. Bien. Menos trombosis, menos rigidez, menos atrofia. Eso es lo bueno de hacer procedimientos. Otra cosa que quería dejar clara con usted y con la doctora también. Cuando nosotros ingresamos en el 1959 al Hospital Gautier, apenas teníamos 6 meses inscritos en la universidad. Cuando fuimos a contarle al doctor José Horacio Ornes Arseno, que llegamos el telegrama, y me dice, ¿en qué curso tú estás? Digo, acabo de entrar a la universidad. Me dice, ¿cómo tú lograste que te nombren aquí? Digo, a un tío mío que es amigo de Pedro José. Pedro José era el que nombraba allá, Pedro José Trujillo Nicolás. Me dice, pues mira lo que vamos a hacer. Tú no me le pones la mano a un paciente aquí en el Gautier. Eso es para comenzar. Y tú te vas a hacer
solamente servicios de ambulancia. Y vas a estar asignado a ortopedia. Digo, ortopedia. Y la pregunta justamente es, ¿esa especialidad es considerada? Digo, yo entendí que él lo hizo de muy buena fe, porque lo único que yo estaba dando era osteología, ¿verdad? Y dice, vete a quitar y a poner yeso ahí abajo. Y mi maestro era el que ponía y quitaba los yesos. Pregunta, ¿es una especialidad menospreciada? Era. ¿Eh? Era. Era. La ortopedia en la historia de la medicina y de las especialidades es la especialidad, yo diría, que más se ha superado. Porque viene de ser, antes, en la historia de la medicina, que ya usted tiene sus páginas a la izquierda y la doctora también en el área de la medicina, en la historia los ortopedas vienen de los barberos y los cirujanos, que eran, como quien dice, lo que hacían el trabajo de rechace históricamente. Y así fue avanzando, del lado, como quien dice, rechazado, relegado por salvaje, brusco, sangriento, y porque se entendía que el que hacía eso era como un trabajo mecánico. El médico, el doctor, era aquel que iba con un maletín, tenía el fonendoscopio, lo ponía en el pecho, Sí, pero usted escuchaba. tiene razón en cuando dijo era. Porque no ayer es. mismo, ayer martes, ¿verdad? O lunes, martes, fui a darme una terapia que me doy y justamente hablamos de los médicos y me dijo, la doctora y Marcelo. Marcelo es ortopedista Marcelo y usted me Puente. dice, esas son las personas que yo veo en su programa que nos gustaría que nos refieran pacientes, el neurólogo y el ortopedista. Sí. Es decir, en rehabilitación física pasaron a primer. Y Pero lo que ocurre con la ortopedia a través del tiempo es que, yo no sé si usted recuerda, que hasta desde el punto de vista físico, los ortopedistas, con excepciones, tenían un aspecto medio... Sí. Es que trabajaban con un parecían serrucho, era. primates, No, parecían esto, tú lo coges todito y tienen. gorilas. Sí, porque- tienen más de- Oye, todito pero tienen es más de que- 200 Oye vidas. lo que te voy Sí. a decir. Tenía. Pero Sí. sobre todo, mira, lo que usted tenía que ver, desde cuándo comienza a ver ese auge de las mujeres, porque la ortopedia y la urología no eran consideradas No. especialidades para mujeres. sino para hombres. Pero sobre todo yo encuentro que la ortopedia ha cambiado un poquito, porque a través del tiempo también, los ortopedistas tenían una característica y era de que no hacían mucha empatía con los pacientes, no conversaban con el paciente, sobre todo de su dolor. Y segundo, te ponían un yeso, que era como una especialidad de poner yeso. Ahora están clasificados, oye, ella es ortopeda de niños. Tú sabes el auge que tiene la ortopeda con la cirugía de cadera en los viejos. Y la cirugía de cadera y la ruptura de cadera es una enfermedad de viejo. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, sobre todo, hay otras especialidades con las que ella se auxilia, que la tenemos ahora, que son la patología ortopédica, Sí, pero es que cada vez que se hace una afirmación aquí, se crea una anécdota o se reafirma algo. Doctora, en ese mismo momento en que fui donde Ornes, llegó al hospital un señor que una cigüeña, ¿usted sabe lo que es una cigüeña? Claro. Pero no es la ave esa que Yo lleva a sé, los niños, yo no. sé. Una cigüeña es un pequeño aparato que se usa para transportarse en los rieles cuando es individual y se maneja con fuerza más. Que una cigüeña le dio en la espalda y le produjo una hemiplegia. Ese día se internó ese paciente con una fractura que le seccionó la médula. Pues yo quiero que usted sepa que yo me fui en el 65 y el paciente estaba interno todavía. Eso era la ortopedia de antes. Y lo otro, doctor, yo creo que Sí. con relación a la 7 ortopedia años, es doctor. que ellos han entendido que deben trabajar en equipo. Por el tema, aquí, yo digo que yo he dicho, doctora, toda la vida, y que yo me Multidisciplinario. opero del corazón aquí y del cerebro y que no me ponga un yeso aquí. Excúseme, doctora, pero real antes, como dices tú, antes, pero deja Va para decirte allá.
tiene mucho que ver con la rehabilitación. Tiene mucho que ver porque cuando ya usted trata un hueso... ¿Es automática la rehabilitación de una persona que tiene inmovilidad de un miembro? Que si se da automática. Está en el librito, en el protocolo. No, eso es un proceso. Eso es lo primero que hay que tomar. Parte del avance, le voy a dar la razón, voy a corroborar lo que dice la doctora, ha sido primero el trabajo multidisciplinario y segundo todos los avances científicos. Por eso ha avanzado tanto la ortopedia. Ahora que viene toda esa cantidad de materiales de osteosíntesis, toda esa nueva tecnología para hacer que una fractura no tenga que durar 6 meses con un yeso, ni un paciente durar 1 año en tracción de un fémur, con una columna, eso ha hecho que ya, bueno, le operamos al paciente, a la semana el paciente va a estar caminando, lo mandamos donde el terapeuta que empiece la tolerancia de la marcha, vamos a empezar a rehabilitar esa marcha, mover las articulaciones y ya esos protocolos de rehabilitación, incluso como dice la doctora, hay especialidades adaptadas a la ortopedia de todo lo que nos auxilia, porque hay para los médicos rehabilitadores, hay una subespecialidad en ortopedia. Para la imagenología, la radiología tiene una subespecialidad en musculoesquelética. La patología igual, o sea, un patólogo se puede subespecializar en ver tumores de hueso, tumores de músculo, pues ya uno trabaja con un equipo que te maneja lo mismo que tú estás manejando. ¿Cuáles son las fronteras Carlos. entre el reumatólogo y entre el ortopeda? ¿Cuáles son las fronteras, lo que tienen en común? Yo diría que viene siendo una relación como la del urólogo y el nefrólogo. O sea, no es que somos un equipo igual, pero hay cosas que ya entran dentro de una patología sistémica que el paciente, por alguna condición autoinmune, metabólica, tiene una condición articular o ósea, entonces ahí entran ellos más que nosotros. Bien, Doctora, ¿qué es la displasia de cadera? La displasia de cadera es una entidad que abarca un espectro de situaciones de deformidades a nivel de la cadera del niño entre la formación y del nacimiento en adelante. Puede nacer con una cadera luxada, inestable, displásica, subluxada, o sea, hay unas anomalías a nivel de la formación de esa cadera. ¿Puede tener algo que ver con los esfuerzos, vamos a decir, esos afanes que a veces tienen los papás de que el muchacho camine rápido o de ponerle en un andador, esas cosas así? ¿Puede tener algo que ver con eso? No, realmente no tiene que ver más, o sea, ya eso, el niño viene por lo menos con una cierta predisposición o condición que va deformando esa cadera. Ya el hecho de la movilidad, por lo menos ya la edad de caminar no tiene mucho que ver. Se ha demostrado que tiene mucho que ver en el nacimiento, por ejemplo. ¿Sí, diga? Siga. Cuando el niño, hay tribus indígenas, que todavía existen esas tribus americanas en Estados Unidos, que envuelven los niños como bien estiraditos dentro de como un taquito. Sí. Esos niños tienen mayor implicación. O sea, las posiciones en las que envuelven los niños con las caderas bien cerradas y extendidas, sí tienen mucho que ver. Y los índices de displasia de cadera son altísimos en esa población. Okay. Doctora, desapareció en ortopedia, porque el paciente era el ortopédico y el que tenía sección de la escala de posición, o todavía aparece en escala de posición. ¿Sabe lo que es escala de posición? Sí, claro. Sí. Existe en la escala de posición. Pero brutalmente, a todos los niveles. Se considera, existe. Sí, ¿Es descuido de quién? ¿Del paciente o del médico? Eso es falta de cuidado de enfermería. Ajá. Y poca supervisión del médico. Porque cuando usted, tanto del internista, del neurólogo, del ortopeda, lo primero que tiene que hacer es revisar su paciente, el dorso, Lo su que estamos cadera hablando y sobre para el todo público, los lo que pies, estamos hablando es los lo pies. siguiente: mucho tiempo acostado boca arriba, sin sensibilidad sobre el sacro, sobre todo, y sobre los huesos de la cadera, pero en el sacro que solamente tiene la piel,
se va erosionando solo sin hasta que sensibilidad. se produce una... No es solo sin sensibilidad. Incluso- Un paciente que tenga dificultad para movilizar. Ajá, aunque tengan sensibilidad. Aunque tenga sensibilidad, generalmente es un paciente que está hemiparético, hemipléjico, tetrapléjico y que no pueda movilizarse con cierta regularidad, Incluso- no pueda moverse en la Incluso cama. pacientes de fracturas, que el paciente generalmente obeso o en sobrepeso no colabora mucho para la movilidad, aunque sea joven, aunque tenga sensibilidad, eso es una cuestión de irrigación. Mucho tiempo ahí el paciente no se mueve y nosotros, como dice la doctora, si nosotros no llegamos y le decimos, a ver, vamos a sentarte, muévete, déjame ver, ponte de lado, el paciente lo va a hacer. Incluso, como usted dice, trocantérica, el mismo ponerse de lado. Hay pacientes, señores mayores, que solo admiten la posición en decúbito lateral. Bien. Doctor Arroyo, uno de los grandes avances, no solamente de la ortopedia, sino de la medicina, han sido las prótesis. La prótesis de cadera, la prótesis de rodilla, sobre todo. En béisbol, pues oímos todos los días las técnicas quirúrgicas del Tommy John y todas esas pendejadas. La pregunta es la siguiente. Ese avance costoso, porque ha producido también un negocio colateral rarísimo, las prótesis, que no quisiéramos meternos en ese lío ahora, son frecuentes en niños. O no sé, porque antes un viejo que se fracturaba la cadera ya era un muerto en 6 meses o en 7 meses. Ya no, ya tú lo ves hasta corriendo. No son frecuentes y no es lo ideal. No son frecuentes. No son frecuentes. Ideal, hay niños que por requerimiento, su cadera, por ejemplo, los pacientes con adolescentes muchas veces con displasia de cadera o con una luxación de cadera que nunca se detectó, se detecta el niño con 12 años, esa cadera, mucho dolor, dificultad para la movilidad, lo que al niño le convendría es un reemplazo de cadera, pero al no tener madurez esquelética, muchas veces postergamos ese reemplazo con infiltración, con terapia, hasta que el niño tenga 17, 18 años y ya esa madurez esquelética esté más completa, porque recuerde que esos materiales tienen una vida útil, digamos de 15 a 20 años, idealmente. No, si el portador crece también, debería cambiárselo con... Una es el tamaño y la otra es la utilización. Ay. Esos viejitos no tienen una movilidad tan activa y le puede durar un poquito más. Un paciente joven con una prótesis de cadera va a hacer su vida normal, va a hacer deporte, bicicleta. Probablemente 12 o 13 años haya que cambiarla. Ese niño va a tener, mientras más pronto se le pone, 3 o 4 recambios de prótesis. ¿Todos los ortopedistas son cirujanos? Sí. Tienen que serlo. Sí, sale cirujano, ortopeda y traumatólogo. Doctora, me llamó la atención, a pesar de que ya yo había olvidado eso, de que uno de mis nietos que tiene hoy 11 años, tuvo una fractura de clavícula. Le pusieron un número 8 ahí, y resulta que al mes Pero, eso había soldado. ¿Y eso es posible? Yo me quedé sorprendido, digo, tan pronto. Dice, sí, ya está bien. sí, En 30 días, un a hueso menor pega. edad es más, a menor edad más biología para la consolidación, más favorecedor para esa consolidación precoz. También depende mucho del hueso. La clavícula es un hueso que no soporta peso, que se queda en su mismo lugar. O sea, no es lo mismo el fémur. Si se fractura el fémur, no es lo mismo para volver Doctora, a ¿qué su es lo que usted función. más ve como médico? ¿Cuál es el caso más frecuente? Fracturas del miembro superior. ¿Fractura? De los miembros superiores, brazos. Brazo, antebrazo, cúbito y radio, Sí, siempre. eso es lo más frecuente. En niños, Sí, en mi consulta y en mi emergencia son caídas, de fracturas. accidentes. Sí, accidentes, caídas de bicicleta, de muros, jugando fútbol, jugando béisbol, Porcentaje de fracturas que van al quirófano. en niños. Sí, Yo diría que un 30. muy pocas. No muy pocas, esto ha cambiado mucho. Antes era nada. Ahora, por ejemplo, ya dependiendo de la edad, las fracturas de tibia y fémur son quirúrgicas en los niños después de Calvo. 4 o 5 años. Y usted que estuvo en el traumatológico, ¿usted tuvo la oportunidad de ver quizás muchos casos de niños que nacieran o necesitaran atención ósea
por traumas sufridos por la madre durante el embarazo, es decir, accidentes, quizás consumo de sustancias o algo así. Eso lo veo más ahora mismo en mi práctica pública en el hospital Arturo Grullón, que allá es donde yo laboro a nivel público. Sí. Se ve mucho, o sea, todos los niños a veces nos lo refieren de cuidados neonatales de otros centros, porque presentan pseudoartrosis congénita, deformidades, pie equinovaro, displasia de cadera, deformidades de columna que son congénitas, nos las refieren directamente para allá, para el hospital. Y en el historial clínico de las madres, entonces, ¿hay algo que pueda inducirles como a la causa de por qué? Primordial, o sea, siempre en el niño, aunque uno sea ortopeda, tienen que ir a la historia ginecológica de la madre. Hay patologías, como la misma que estuvimos conversando, de la displasia de cadera, que lo primero que tú le preguntas a la madre, ¿qué número de bebé es? Porque el primer bebé tiene mayor probabilidad de tener displasia de cadera, pie equinovaro, o sea, Pero mira lo que ella dijo, aunque uno sea ortopeda. O sea, que ya O sea, el médico va a abordar un paciente y anteriormente, no sé si ahora, tú ves la fractura, ve, dale una rayo X. ¿Y qué tal? Y rayo X. Que sí, sí, ya, posiblemente ni mirarle la cara al paciente. Es cierto. Así era, doctora. Sí. A veces no hace ningún tipo de mucho. conexión con el paciente, con la familia y una serie de Ya cosas. quedamos en que no es lo mismo hoy que antes, se ha avanzado. Ahora, usted ha estado en la capital, estuvo en Montecristi haciendo pasantía, está en Santiago, ha estado en el Bosch, pero también ha estado en México. La ortopedia, es decir, esa especialidad, ¿existe alguna condición, alguna patología que usted requiera viajar o aquí se resuelve el 100% de los problemas ortopédicos? Yo diría que aquí se resuelven el 100% de los problemas ortopédicos. Pero siempre en otros países hay tecnologías que están innovando cada día. Y no le puedo negar que quizás en otro país tengan una solución más vanguardista para el mismo problema. Ustedes utilizan la técnica de tres dimensiones para la evaluación de, por ejemplo, la cosa está ahora, si yo voy a hacer un reemplazo de cadera, ya el 3D, con la tecnología se tridimensional. manda a hacer ese acetábulo. Exactamente igual como tiene ese paciente. No lo tenemos. O sea, no... Sí tenemos, como que hemos recibido entrenamientos, tenemos el conocimiento de que eso existe y pudiera realizarse hasta a petición y por encargo, un encargo especial, decir, bueno, yo tengo este acetábulo, pacientes que ya traen otros problemas, una artrosis muy severa, fracturas muy complejas, pacientes que traen sus problemas congénitos, esas displasias residuales, que tienen un acetábulo deforme, tú podrías decir, bueno, se lo puede mandar a hacer. No lo cubren los seguros, totalmente pagado por el paciente, un costo exorbitante y sería por encargo especial. En Latinoamérica los argentinos están con eso del acetábulo 3D a la vanguardia totalmente. Ellos trabajan así, pero ellos tienen un sistema que les permite trabajar así. Mencionaron algo. Yo recuerdo la fluoroscopía, le ponían los rayos a la gente. Después vino la radiografía. Después vino la sonografía, la resonancia, la tomografía. Como coayudante del ortopedista, ¿cuál es la imagen que más ustedes utilizan? La radiografía. O sea, claro, la radiografía es lo más básico. Puede permitir ver deformidades en plano sagital, en plano coronal, todo lo que uno pueda ver, básicamente empezamos por ahí. La resonancia magnética no ve el hueso. No. No ve bien el hueso, la tomografía un poco más. Pero doctora Arroyo, mire. Partimos de ahí. Después de ahí vamos pidiendo otras cosas, pero eso es lo más básico. Eso es correcto. Ahora, dentro de un rato, la doctora que nos ayudó a conversar con usted va a ser al revés. Ella tiene unos temas que yo recuerdo, por ejemplo, cuando le dan un tiro a un dominicano de eso de conducta impropia,
en la espalda, recuerdo que viene el ortopedista y llama de una vez al neurólogo y el neurólogo llama al neurocirujano. Vamos entonces, doctora, vamos a darle las gracias. ¿Usted está dónde? Yo estoy en Santiago, Clínica Coromina. ¿En el BAE? No, en la Clínica Coromina. Ella conoce a nuestra amiga. Ahí es que está mi radiólogo, ¿Cuál es su radiólogo? el doctor de Pradel. Ah, claro. Y ahí es que está mi neuróloga, está la Ahí doctora está. Lourdes Henao y está la doctora Yajaira El doctor Franco. Yajaira Lourdes Franco es mi Pradel. vecina del lado. Doctora, Ella está en el saluda. 5... Amiga del doctor 22, Racín, 502. amiga del doctor Racín, Yajaira Franco. Sí. Vera, sí, ella es su Sí, vecina. ella vive, o sea, en consultorio queda al lado. La doctora y yo somos Bien. vecinos. Doctora, Saludos. gracias y no se vaya. Pausamos. Vamos a